¿Creías que esta era una cita real? Su voz no era fuerte, pero no tenía por qué serlo. Corta el aire como un viento frío. Al otro lado de la mesa, su sonrisa vaciló solo por un segundo. La gente ahora estaba mirando. El camarero se quedó paralizado a mitad del paso. Una mujer en el bar inclinó la cabeza, escuchando. Ella se sentó más derecha, con las manos todavía en su regazo y la espalda todavía recta. Pero en sus ojos, algo brilló. Ni vergüenza, ni miedo, algo más silencioso, más fuerte. Se reclinó en su silla y su costoso traje reflejó la luz de las velas. Seamos honestos, no perteneces aquí. Su vestido era de segunda mano. Sus pendientes prestados. Le cepillaron el cabello hasta que brilló, pero el mundo aún podía ver lo que ella intentaba ocultar. Ella no respondió, no discutió. Ella simplemente lo miró todavía tranquila. Y tal vez eso le asustó más que si ella hubiera gritado. Porque en ese silencio, algo cambió. Algo que nadie más en la sala podía sentir todavía. Pero ella pudo. Ella sabía que este momento no la destrozaría. La despertaría. Y el hombre sentado frente a ella, el que pensó que esta era simplemente otra cena olvidable, no tenía idea de que ella estaba a punto de convertirse en la parte más inolvidable de su vida. Quédate aquí. Porque a veces la persona que todos pasan por alto es la que todo lo cambia. Ayúdenos a seguir compartiendo historias como esta haciendo clic en el botón de suscripción. Antes de aquella noche, antes de los manteles elegantes, de las luces tenues, de la mirada fría de un hombre que nunca había conocido el hambre, ella vivía una vida tranquila. Su nombre era Emily Dawson, y la mayoría de los días su mundo cabía en un tramo de 4 cuadras en el lado oeste de la ciudad. Las mañanas comenzaban con el zumbido de una vieja cafetera en una cocina de segunda mano. Los pisos de linóleo estaban agrietados en las esquinas y el refrigerador hacía un ruido de clic que nunca cesaba. Aún así, era suyo. Ella vivía sola en un estudio encima de una librería cerrada. El propietario, el señor Langley, le permitió quedarse por poco dinero a cambio de que le ayudara a clasificar libros viejos de bolsillo una vez por semana. Todas las mañanas preparaba su almuerzo en una bolsa de supermercado reutilizada. Sándwiches de mantequilla de maní, zanahorias baby y una servilleta doblada por la mitad. Luego caminó hasta la parada del autobús, se sentó en el mismo asiento si estaba libre y viajó 20 minutos hasta el hogar de ancianos del centro donde trabajaba como cuidadora. Nadie la aplaudió allí. Nadie escribió artículos sobre su fuerza, pero ella aparecía todos los días. Cambiaba sábanas, ayudaba a manos frágiles a sostener cucharas, untaba loción en las rodillas doloridas y cantaba suavemente a los pacientes que ya no recordaban sus propios nombres. Ella sonrió a pesar del dolor. Se quedaba hasta tarde cuando alguien no tenía familiares a quienes visitar. Ella conocía el ritmo tranquilo del servicio, como moverse con suavidad, escuchar profundamente, dejar a las personas mejor de lo que las encontró. Y por la noche llegaba a casa cansada, con los pies doloridos y el corazón pesado por historias que no podía contar. Su madre había fallecido 2 años antes por cáncer de páncreas. Rápido y cruel. Su padre se fue cuando ella tenía 8 años. No había nadie más excepto un sueño, no muy grande. No es el tipo de persona que necesita un escenario, solo lo suficiente para seguir adelante. Emily quería abrir un pequeño estudio de arteterapia para personas mayores, para niños de acogida, para cualquier persona. Tratando de sentirme un poco menos solo. Había esbozado la idea en un cuaderno desgastado. Las páginas se ablandaron de tanto hojearlas. Sus ahorros son pequeños, sus posibilidades son menores. Aún así, cada semana ponía $20 en un frasco de vidrio etiquetado como algún día. Y cada vez que pasaba por la tienda vacía de la esquina frente al asilo de ancianos, el cartel de se alquila estaba descolorido y curvado en los bordes. Se permitió imaginarlo solo por un momento. La luz cálida, los estantes con pinceles y lápices de colores, una mesa redonda donde la gente podía sentarse y hacer algo hermoso de su dolor.
En el fondo ella creía que la pequeña belleza podía cambiar vidas. Pero esa creencia era privada. Nadie conocía realmente a Emily, ni el conductor del autobús, ni los otros cuidadores que entraban y salían sin hacer contacto visual. Ni siquiera los pacientes que a menudo olvidaban su nombre. Y eso estaba bien. Ella no necesitaba ser vista. Ella solo necesitaba seguir adelante. Y entonces, una tarde, su vecina, la dulce y entrometida mujer del final del pasillo llamada Patty, llamó a su puerta con una sonrisa que significaba problemas. Te inscribí en una cita a ciegas. Patty anunció como si fuera un regalo y no una granada. Emily parpadeó. ¿Yo qué? Es guapo y rico también. La elección de Patty, así la llamo. Necesitas un poco de aventura. Emily se rió cortésmente, negó con la cabeza, dijo que no al principio, pero la mirada en el rostro de Patty, esperanzada, decidida, no tuvo el corazón para rechazarla. Está bien, dijo ella suavemente, mientras se colocaba un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. En una cena, tomó prestado un vestido de la hija de Patty, lo planchó 2 veces y le peinó como solía hacerlo su madre para los días de fotos escolares. Ella no estaba tratando de impresionar. Ella solo estaba tratando de mostrarse como su mejor versión. Ella no sabía que el hombre que la esperaba en el restaurante de carnes sería Brandon Pierce, el magnate de la tecnología del que todos hablaban en susurros. El hombre cuyo dinero hablaba más fuerte que sus palabras. Ella no sabía que se reirían de ella, la medirían y la descartarían. Ella no sabía que entraría a ese restaurante como la pobre chica que nadie veía y saldría como alguien que finalmente había encontrado su propia voz. No con ira, no con venganza, sino con silenciosa verdad. Porque el mundo estaba a punto de ver quién era realmente Emily Dawson. Y pronto, Brandon también lo haría. La próxima vez que Brandon la vio, no fue sobre mantelería blanca y vino caro. Fue en una sala de juntas. 2 semanas después de la cita a ciegas, en el piso 12 de un edificio de cristal que tocaba las nubes, Emily entró en una reunión de presentación a la que nunca imaginó que la invitarían, y mucho menos que la dirigiría. El cartel en la puerta decía, Comité de Subvenciones Comunitarias de la Fundación Pierce. Ella había presentado la solicitud una noche tarde, por impulso, después de limpiar la encimera de la cocina y mirar fijamente el frasco de su algún día. La subvención era competitiva y casi imposible de conseguir. Ella no esperaba una respuesta, pero alguien en algún lugar leyó su solicitud. Y ahora allí estaba ella, con pantalones azul marino, blusa color crema y el cabello recogido en un moño bajo. Sin maquillaje, sin encanto, sin pretensiones, solo Emily. Ella entró en la habitación y al instante lo vio. Brandon se sentó a la cabecera de la mesa, con traje elegante y expresión fría, flanqueado por ejecutivos y asesores que vestían la ambición como una armadura. Él no parpadeó. ¿Se acordaba de ella? La chica a la que había humillado durante una cena de bistec. Si lo hizo, no lo demostró. O tal vez lo hizo. Y es por eso que su sonrisa se curvó ligeramente como si ya estuviera escribiendo el final de esta reunión antes de que comenzara. A continuación, dijo una mujer con un blazer gris, hojeando papeles. Emily Dawson, propuesta de arte comunitario. Emily dio un paso adelante. Saludó a la sala, con voz firme y ojos claros. Estoy aquí hoy, comenzó. No porque tenga la voz más fuerte, sino porque he visto lo que el silencio le hace a la gente, y creo que el arte puede brindarles una salida. Hubo un momento de silencio. Entonces empezaron las burlas. Sutil. Un hombre se aclaró la garganta demasiado fuerte. Otro levantó una ceja. Alguien susurró. Algo detrás de una mano. Y siguió una pequeña ola de risas. Brandon se reclinó con los brazos cruzados. Déjame aclarar esto, dijo finalmente hablando. ¿Quieres que financiemos la pintura con los dedos? La sala se rió entre dientes. Emily no se inmutó. No, respondió ella suavemente. Quiero que financien la curación. La tensión aumentó. Brandon hizo clic con un bolígrafo.
Despacio. ¿Dirige usted una residencia de ancianos? Soy cuidadora allí. Ella corrigió. Trabajo directamente con los residentes. He estado dirigiendo un pequeño círculo de arte en mi tiempo libre. He visto a gente que no había hablado durante semanas un pincel. Entonces, ¿no eres terapeuta o dueño de negocio o estás calificado? No era una pregunta. Fue una despedida envuelta en una sonrisa. Emily hizo una pausa. Ella dejó que el silencio se instalara antes de responder. Estoy calificada, dijo ella. Porque he estado donde ellos están, olvidados, descartados, silenciados, y no me he rendido. Me quedé. Yo escuché. Seguía apareciendo. Algo en la habitación se movió ligeramente. Algunos ojos cayeron. Penn dejó de tocar. Pero Brandon no se conmovió. Ahora se inclinó hacia adelante, con la voz más tranquila y más fría. Señorita Dawson, estamos aquí para invertir en un impacto escalable. Estrategia real. Él hizo un gesto con la mano hacia la impresión de una página. No es un plan de negocios. Es una lista de deseos de caridad. Emily lo miró. No con ira, no con miedo, con claridad. Ella habló lentamente. Es un modelo para devolverle a las personas su dignidad. Y tal vez esto no encaje perfectamente en una presentación de diapositivas. Pero te prometo que las vidas reales cambian en habitaciones en las que nadie ve el ritmo. La mandíbula de Brandon se tensó. No le gustaba que lo desafiaran, especialmente a alguien sin título, sin riqueza, sin poder. Pero Emily no insistió más. Ella dejó que sus palabras fluyeran suaves y fuertes. Ella recogió sus notas, hizo un gesto cortés con la cabeza y dio un paso atrás. Gracias por su tiempo. Y luego ella salió. Equilibrado, pacífico, inquebrantable. Afuera, exhaló lentamente. El aire era más frío de lo que esperaba. Ella no sabía si sería aprobada. No sabía si alguien en esa habitación realmente la había escuchado. Pero una cosa estaba clara. Ella había dicho su verdad y no había dejado que sus risas cambiaran su tono. Ella no se encogió. Ella se puso de pie. Y cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, Brandon se quedó congelado en su silla, todavía mirando el espacio en el que ella había estado. Había algo en ella que no le cuadraba porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de tener el control. Ya no. La llamada llegó 3 semanas después. Era jueves, cielo gris y lluvia constante golpeando contra la ventana de su apartamento. Emily estaba en su hora de almuerzo en el hogar de ancianos. Sentados en el armario del personal, llamaron a la sala de descanso. Un plato de papel con galletas descansaba sobre su regazo. Su teléfono vibró. Ella casi no respondió. Un número conocido, pero algo en su pecho decía, contesta. Hola. Pausa. Entonces, señorita Dawson, ella es Miranda Grant de la Fundación Pierce. Emily se sentó más derecha. Sí. Hola. Hemos revisado su propuesta. Otra pausa. Nos gustaría financiarlo en su totalidad. Emily parpadeó. Completamente. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Creemos en lo que estás construyendo. Miranda dijo, suavizándose la voz. No hablas como la mayoría de los presentadores. Pero quizá fue precisamente por eso que escuchamos. Emily no lloró. No entonces. Ella simplemente susurró, gracias. Y se quedó mirando la pared durante 1 minuto entero después de que terminó la llamada, sin tocar las galletas y con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. 1 mes después, la sala de conferencias estaba repleta de desconocidos bien vestidos, filas de sillas llenas de inversores, líderes comunitarios y prensa. Esta fue la gala de impacto anual de la Fundación Pierce. La noche en que presentaron a sus mayores beneficiarios de financiación. Era el escenario de Brandon, su centro de atención, su nombre en las pancartas en letras doradas. Pero esta noche, alguien más se acercó al micrófono. Emily estaba de pie detrás del escenario, con las manos entrelazadas.
Ella llevaba un vestido gris carbón. Patty la ayudó a elegir. Sencillo, elegante. Su cabello estaba recogido tal como lo solía hacer su madre. Al otro lado de la habitación, Brandon revisó su agenda y casi dejó caer la tableta cuando leyó el nombre. Testimonio de Emily Dawson. Su mandíbula se tensó. Se volvió hacia Miranda. ¿Quién aprobó esto? Lo hice, respondió ella fríamente. Fue unánime. Brandon miró hacia el escenario y la vio. Ella caminó hacia la luz como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, pero no lo había hecho. Este momento no se construyó sobre luces de escenario ni discursos. Se construyó a base de sostener manos temblorosas en una habitación tranquila, de aparecer cuando nadie se daba cuenta y de no pedir nunca aplausos. El foco de atención la iluminó. La habitación quedó en silencio. Ella empezó. No estoy aquí porque sepa cómo impresionarte. Estoy aquí porque sé lo que se siente ser invisible. Y creo que nadie debería sentirse así jamás. Ni un niño, ni una persona mayor, ni nadie entre estos dos extremos. Sin diapositivas, sin gráficos, solo su voz, firme y clara. Solía pensar que mis sueños eran demasiado pequeños, que si nadie los veía, no importaban. Pero me equivoqué. No es el tamaño de un sueño lo que cambia el mundo. Es la profundidad del asunto. El público se inclinó. Incluso Brandon, continuó, abrí mi espacio de arte la semana pasada. Solo una habitación. Pero en esa habitación, un niño que no habla pronunció su primera palabra mientras pintaba. Una mujer con demencia recordó el nombre de su hija. Por primera vez en meses, un veterano lloró mientras dibujaba el árbol bajo el cual solía sentarse cuando era niño. No porque les enseñé algo, sino porque les di espacio para recordar quiénes son. Una pausa, un respiro. Solía limpiar pisos y servir comidas y pensaba que tal vez eso sería todo lo que haría alguna vez. Pero ahora sé que servir no es lo que haces cuando no tienes poder. Es lo que haces cuando lo haces. La habitación estalló. No en voz alta, no al principio. Solo una ola de aplausos que fue creciendo lentamente y creciendo hasta llenar cada rincón de la sala. Emily dio un paso atrás, asintió humildemente y se giró para retirarse del escenario. Cuando pasó junto a Brandon, él permaneció en silencio. Por primera vez en años, no tenía un discurso preparado, no tenía una defensa. Él simplemente la miró. Realmente lo miré. Emily, dijo en voz baja. No lo sabía. Ella hizo una pausa y lo miró a los ojos. Lo hice, respondió ella. Esa es la diferencia. Y luego ella pasó junto a él con gracia. Oh, Brandon se sentó, mientras los aplausos aún resonaban, y se dio cuenta de que él había construido un imperio, pero ella había construido un significado. La había visto una vez cuando era pequeña, pero ella nunca había necesitado su validación. Ella había encontrado su voz mucho antes de ese restaurante de carnes. Lo único que hizo fue darle una razón para usarlo. Los aplausos se desvanecieron, pero el silencio que siguió dijo más que el ruido. Ni incómodo, ni vacío, simplemente quieto. Como si toda la sala se hubiera detenido para respirar un poco más profundamente. Emily bajó del escenario y entró en un mundo diferente de aquel desde el que había entrado. Ahora la gente ya no la miraba. La estaban mirando. Una mujer con un blazer verde, de unos 50 años, con actitud serena y una voz que probablemente imponía. Las salas de juntas fueron las primeras en dar un paso al frente. Emily, dijo, en voz baja y con ojos suaves. Trabajo con veteranos. ¿Podríamos hablar algún día? Creo que necesitan lo que estás construyendo. Emily asintió suavemente. Por supuesto, un joven la siguió. La energía nerviosa de una startup con capucha. Extendió una tarjeta de visita como si fuera a desaparecer. Mi madre está en cuidados asistidos, dijo, carraspeando. Ya no habla mucho, pero antes le encantaba pintar. No sabía por dónde empezar a ayudarla, pero tal vez tú podrías enseñarme. Emily tomó la tarjeta con ambas manos.
Lo miró a los ojos. Sería un honor. Llegó más gente. Ya no había focos. Solo pasos silenciosos, voces suaves y algo nuevo en la forma en que le hablaban. Ni compasión, ni cortesía, sino respeto. El tipo de respeto que no se pide. El que se gana siendo auténtico cuando nadie te ve. Al otro lado de la sala, Brandon estaba de pie cerca de los altos ventanales, con los brazos cruzados, su reflejo tenue en el cristal. Estaba observando. No se movió hasta que la mayoría de la multitud se desvaneció hacia la barra o volvió a sus asientos. E incluso entonces, los pasos eran lentos, mesurados, no el paso de un hombre al mando. El andar de alguien que lo reconsidera todo. Se detuvo a pocos metros de ella. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja. Ella no respondió. De inmediato, lo miró expectante, sin ira ni orgullo, solo presencia. Brandon exhaló, miró al suelo y luego volvió a mirarla. Recuerdo esa noche en el restaurante. Los ojos de Emily no cambiaron. Me lo imaginé. No solo fui grosero. Fui cruel. Ella no discutió. No suavizó el golpe. Dejó que la verdad se quedara en su boca. Te juzgué por todo lo que creía importante. Dinero, ropa, acceso, pero tú. Hizo una pausa. No necesitabas nada de eso para ser dueña de esa habitación esta noche. Emily no se inmutó. Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Por qué me invitaste a cenar? Brandon parpadeó. Disculpa. Esa noche. ¿Por qué apareciste? Dudó, luego con una sonrisa reticente. Patty de el edificio es mi madrina. Emily casi rió. Casi. Es implacable, dijo. Y por primera vez esa noche, Brandon vio el atisbo de una sonrisa. Asintió. Me dijo que conociera a alguien real. Pensé que lo necesitaba. Y Emily preguntó. Brandon miró alrededor de la sala, ahora silenciosa, a la gente que todavía la miraba con reverencia ante la calidez en sus ojos que no había cambiado. Antes del discurso, antes de la beca que tenía ante él, y creo que tenía razón. Silencio de nuevo. Esta vez más profundo. Metió la mano en su chaqueta, sacó un pequeño sobre blanco y se lo tendió. No se trata de dinero, dijo. Es una invitación. Me gustaría visitar tu estudio. Sin prensa, sin cámaras, solo yo escuchando. Emily miró el sobre, luego a él. No estoy construyendo una organización benéfica, dijo. Estoy construyendo un lugar donde la gente deje de fingir. Estoy listo para eso, dijo por primera vez en toda la noche. Ella sonrió. Sonrió de verdad. No porque hubiera ganado nada. No porque le hubiera demostrado no se equivocó, sino porque alguien que una vez la vio como nada ahora veía la verdad. Y no solo en ella, sino en sí mismo. Más tarde esa noche, después de que terminara la gala y las luces se atenuaran, Emily salió a la terraza con vistas a la ciudad. El horizonte brillaba en la distancia, 1000 vidas parpadeando tras las ventanas. Se quedó sola un momento, respirando el aire nocturno. Ya no necesitaba el escenario. No necesitaba aplausos. Tenía trabajo que hacer. Trabajo de verdad. Pero por primera vez, no lo hacía sola. Y eso marcó la diferencia. El estudio abrió silenciosamente. Sin corte de cinta, sin conferencia de prensa, solo una pizarra afuera que decía, «Eres bienvenido aquí». No se necesitaba experiencia. Solo trae tu historia. Estaba escondido entre una lavandería y una floristería. Fácil de pasar por alto si no estabas mirando. Pero alguien lo encontró. La noticia se extendió como lo hacen las cosas buenas, lentamente y luego de golpe. Comenzó con una enfermera jubilada llamada Ellen que no había pintado desde que era niña. Llegó un miércoles y se sentó en la mesa de la esquina. Ella no habló durante los primeros 20 minutos. Entonces Emily le dio un pincel y no dijo nada. Ellen pintó un campo de girasoles. A la semana siguiente, trajo a una amiga. Un mes después, un profesor local pasó por allí. Luego una trabajadora social,
un adolescente de un hogar comunitario, un viudo que no sonreía desde Navidad. Llegaron con historias, con dolor, con silencio, y se fueron con las manos manchadas de color. Emily no daba clases. No se quedaba al frente del aula. Se movía con suavidad entre ellos, rellenando los botes de pintura, ajustando las sillas, ofreciendo una sonrisa cálida o un suave, tómate tu tiempo. Se había convertido en algo más que una fundadora. Era una guía, una guardiana de espacios tranquilos, una líder que nunca alzaba la voz. Una mañana de principios de primavera, Brandon apareció. Sin traje, solo vaqueros, una camiseta y una mirada que decía que no estaba allí para impresionar. Emily lo recibió en la puerta. ¿Todavía quieres escuchar?, preguntó, arqueando una ceja. Él asintió. Sí, quiero. Pasó todo el día. Allí. No hablé mucho. Me senté atrás y dibujé un árbol de memoria. En un momento, un niño le dio un crayón y le preguntó cuál era su color favorito. Hizo una pausa y luego dijo, no lo sé. Creo que lo olvidé, dijo Emily con una sonrisa. Entonces te gustará este lugar. Al irse, le estrechó la mano, no por formalidad, sino con silenciosa gratitud. Este lugar es justo lo que no sabía que necesitaba. Ella asintió. Mucha gente dice eso. Una semana después, le envió un correo electrónico. Breve y sincero, me gustaría ayudar a construir más de estos si estás dispuesta. Quiero aprender de ti. Pasaron 2 años. El estudio se convirtió en 3, luego en 5. No en una franquicia, sino en un negocio, un movimiento. Cada espacio estaba dirigido por alguien a quien Emily había formado. Enfermeras, artistas, líderes comunitarios que sabían lo que significaba servir discreta y profundamente. Se llamaban a sí mismos el círculo. Sin jerarquías, sin protagonismo, solo valores compartidos, espacio compartido. Llegaron las subvenciones, luego las colaboraciones. No porque las buscara, sino porque la gente buscaba la autenticidad. Una tarde, un grupo de universitarios la invitó a hablar. Casi dijo que no. Hablar en público todavía le hacía sudar las manos, pero fue. Se paró frente a una sala llena de ojos abiertos y preguntas esperanzadas y dijo: simplemente, no construí esto desde el poder. Lo construí desde la presencia. Hay una diferencia. Y eso fue todo lo que necesitaba decir. De regreso en su estudio original, donde todo comenzó, apareció un nuevo mensaje en la pizarra. Una mañana, una vez llamado invisible, ahora llamado líder. Cuando lo vio, se quedó quieta, con la mano apoyada en el marco de la puerta y la luz del sol calentándole los hombros. Ella no lo cambió, no lo borró, pero agregó una palabra más debajo. Sirvienta, porque eso era lo que siempre había sido. Y ahora, finalmente, el mundo vio la fuerza que había en eso. Esa tarde, cuando el sol se ponía detrás de los árboles, cerró el estudio y cruzó la calle. La tienda de la esquina con la que ella soñaba todavía estaba allí. Diferente ahora. Una panadería se había mudado y el olor a canela y pan se filtraba a través de la puerta mosquitera. Se quedó parada por un momento, observando el mundo moverse suavemente a su alrededor. Pasaron coches. El viento levantó una hoja de la acera. Sin cámaras, sin ceremonia, solo una mujer a la que una vez le dijeron que no pertenecía allí. De pie en medio de una vida que había construido con paciencia, amabilidad y verdad. Emily Dawson no necesitaba la aprobación del mundo. Ella había ganado algo mejor. Pertenencia. No solo por ella misma, sino por todos aquellos a quienes alguna vez les dijeron que eran demasiado pequeños para marcar una diferencia. Y si alguna vez pasas por uno de sus estudios, lo sabrás inmediatamente. No por la señal, sino por la sensación en el aire de sanación, de esperanza, de voces tranquilas que finalmente se escuchan. ¿Alguna vez te has sentido ignorado, como si el mundo siguiera moviéndose y tú estuvieras quieto, sin ser visto? Quizás hayas trabajado duro en silencio.
Quizás te hayas presentado ante los demás una y otra vez, sin aplausos, sin reconocimiento. Así que no estás solo. La historia de Emily nos recuerda que el poder no siempre se manifiesta en dinero, estatus o títulos. A veces parece amabilidad, consistencia, como alguien que sigue apareciendo incluso cuando nadie lo mira. La verdad es que todos llevamos algo que el mundo no puede medir. Un regalo, un sueño, una fuerza silenciosa. Y tal vez, solo tal vez, lo que te hace diferente es lo que alguien más está rezando por encontrar. Entonces, cuéntanos, ¿alguna vez tuviste un momento en el que alguien te subestimó o un momento en el que tu coraje silencioso cambió algo grande o pequeño? Nos encantaría escuchar tu historia en los comentarios porque alguien necesita saber que no es el único. Y si esta historia te conmovió aunque sea un poquito, tómate un momento para compartirla. Etiqueta a alguien a quien le vendría bien un recordatorio de su valor. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros para más historias como esta. Historias que nos recuerdan incluso en silencio. Importas más de lo que crees.